Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces ahí ya les expliqué un poco qué es lo que vamos a ver. Primero vamos a trabajar movimiento circular, después un minutito de gravedad y finalmente trabajar la parte de movimiento relativo, que son un poco los temas que corresponde, ¿cómo es que se llama? Que corresponde a esta semana. Entonces voy a compartir acá un poco y bueno, este ejercicio lo tengo acá. Entonces acá se puede apreciar un poco mejor y vamos a tener más espacio para poder desarrollar. Voy a quitar un poco lo que es el video y agregar lo que serían participantes. Ahí sí es importante que me estén, ¿verdad? Que estén participando al respecto para saber que van entendiendo los conceptos. Entonces ahí les voy a estar preguntando bastante. Ok, el problema dice lo siguiente. En una bicicleta, un ciclista le imprime de manera uniforme 400 vueltas al pedal en un periodo de 2 minutos. Primer pregunta. ¿A qué se refiere con este periodo de 2 minutos? ¿Ese es el periodo que nosotros habíamos visto o se referirá a otra cosa? Yo usé esa palabra adrede cuando estaba haciendo el ejercicio. Entonces, ¿a qué se referirá con un periodo de 2 minutos? Ese tiempo en que tarda en dar una vuelta completa. Ajá. Eso es la definición de periodo. Mm. Pero leyendo el contexto, ¿a qué se refiere con ese periodo de 2 minutos? A mí Tarda me un... suena como el tiempo Ajá. refiriéndose a los 2 minutos. ¿El tiempo de qué, Pilar? O sea, me suena que se está refiriendo a los 2 minutos, como en ese periodo de tiempo. Ok, que es un lapso de tiempo más que el concepto de periodo. ¿A eso se refiere? Creo que sí. Correcto. En realidad, este no es el periodo del que nosotros estábamos hablando. Aunque se llame periodo, es un sinónimo para indicar un lapso de tiempo. Ok, entonces por eso lo puse ahí adrede para que vean que a veces, aunque se diga una palabra, hay que ver el contexto en que se usa. Entonces, dice, continúa. Si el plato de la bicicleta mide 10 centímetros de radio, el piñón mide 8 centímetros de diámetro y la rueda trasera mide 60 centímetros de diámetro, encuentre todo ese montón de cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas cuestiones básicas acá. Acá tenemos el brazo del pedal y acá tenemos el pedal. Entonces, si el pedal con su brazo da una vuelta completa, ¿qué va a pasar con lo que sería el plato de la bicicleta? Compañeros, compañeras. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Ok, acá tenemos el pedal y acá tenemos el plato. Entonces, si yo le doy una vuelta completa al pedal, ¿qué va a pasar con el plato? Le da una vuelta completa también. Da una vuelta completa.
porque el plato y el pedal van a estar pegados entre sí. Entonces, lo que implica es que al estar pegados, el ángulo que se mueva el pedal, ¿verdad? Va a ser igual al ángulo que se movió el plato, pese a que tengan radios diferentes. Entonces, en la pregunta A nos preguntan por la frecuencia no del pedal, sino del plato. Eso significa que el plato va a dar también, al igual que el pedal, 400 vueltas en 2 minutos. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, la frecuencia que va a tener el plato va a ser de 3,33 Hz. O vueltas por segundo. O la frecuencia es de 3,33 segundos a la menos 1. ¿Ok? Ahora vamos con la parte B. ¿Cuál es la velocidad angular del plato? ¿Qué nos dicen? La velocidad angular del plato va a ser la cantidad de vueltas por segundo multiplicado por el ángulo que da en esa vuelta. O sea, para cada vuelta tarda 2pi radianes. Y eso lo vamos a multiplicar entonces por la frecuencia. Esto nos da 6,67 pi hertz. Lo estoy dejando en términos de pi, perdón, hertz no. Ahora en la mañana me confundí en lo mismo. Son radianes por segundo. ¿Ok? Lo estoy dejando en términos de pi para que los cálculos sean un poco más sencillos. Y al ser pi un número, ¿cómo es? Irracional, entonces, ¿verdad? No meter todos los decimales. ¿Me van siguiendo? Compañeros, compañeras. Profe, ¿podría Sí. volver a explicar otra vez de dónde salió el 2pi? Es que se me está pegando mucho. El 2pi es que esto es una vuelta, la cantidad de vueltas que da por segundo. Sí. Eso sería una Ajá. vuelta por segundo. ¿Y cuál es el ángulo que tengo en una vuelta completa? ¿Cuál es el ángulo de la vuelta completa, compañero? En radianes. Serían Ese 2pi. ¿O son no? 2pi radianes. Acuérdense que pi son 180 Ok. grados. Pi son 180 grados, entonces es media vuelta. La vuelta completa sería 2pi. Ya, sí, ya comprendí. Entonces vean que estas fórmulas, esta es una fórmula ya establecida, pero no es necesario aprendérsela, porque se puede sacar entendiendo de qué trata el asunto.
Ahora nos preguntan la velocidad tangencial del plato, o sea, una velocidad lineal. Entonces, la velocidad tangencial del plato va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿Ok? En este caso nos están diciendo que el plato tiene un radio de 10 centímetros. O sea, sería multiplicarlo por 0,10 centímetros. Perdón, 0,10 metros. Eso nos da 0,667 pi. Y aquí surge algo muy interesante. Que cuando nosotros multiplicamos las unidades de radianes por metro, ¿ok? Básicamente, las unidades de radianes desaparecen. Entonces solamente van a quedar metros por segundo. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora vamos con la D. Ahora, esa velocidad tangencial es para cada uno de los pines que tiene o cada uno de los dientes que tiene el piñón. Esa sería la velocidad con la que se están moviendo esos dientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se mueven esos dientes? ¿O cómo se movería la cadena con respecto al movimiento de esos dientes? La velocidad de la cadena, ¿cuál va a ser? Compañeros, compañeras. Roylan. Va a ser igual al del pino. Cada Correcto. diente. Entonces, la velocidad de la cadena es igual a la velocidad de esos pines. Y si aquí tengo un piñón, ¿qué pasará con la velocidad tangencial del piñón? Lo mismo. Correcto. Entonces, la velocidad tangencial del piñón ya no es del plato, sino del piñón, es igual a la velocidad tangencial del plato. ¿Ok? Entonces, si la velocidad tangencial es la misma, vean ustedes que si este plato que tiene una distancia mayor que el piñón, entonces si el plato da una vuelta completa, el piñón va a dar varias vueltas. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Siguiendo? Sí, pero Sí. Ok, entonces eso lo podemos ver reflejado en la pregunta E. ¿Cuál es la velocidad angular del piñón? Pues, la velocidad angular del piñón va a ser igual
velocidad tangencial dividido entre el radio. O sea, vamos a despejar de esta fórmula de acá, velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio, y encontramos entonces la velocidad angular del piñón. Sabemos que el radio del piñón es de 4 centímetros. Y aquí lo que nos están dando es el diámetro del piñón. Entonces sería dividirla entre 0,04. Sí. ¿Y cuánto da eso? Compañeros, compañeras. Unos 6,6. No, la cómoda después de otro 6, creo. Proeste. Ay, sí, ya vi el error. Sí, sí. Sí, le faltó el 0, Profe, una pregunta. sí, ¿Por qué entre 0,04? porque es el radio. Ah, ok. Vea que aquí lo que nos dicen es que el diámetro es 8 centímetros. O sea, si aquí yo tengo el piñón y yo mido este diámetro son 8 centímetros. Entonces el radio va a ser la mitad de eso. Sí. Sí. Ok, entonces, ¿qué nos dicen acá? Dicen, si vemos este valor y este valor, vean que estaría a más del doble de vueltas las que estaría dando el piñón con respecto al plato. ¿Sí o no? Compañeros, compañeras. Sí. Okay. Ahora vamos con lo siguiente. Ya nos hablan en la parte F de la rueda trasera. Entonces, ¿cómo están relacionados el piñón con la rueda de atrás? ¿Cómo se relacionan entre sí? Jefferson. Eso porque las dos giran iguales, ¿no? Las dos giran igual. Eso significa que la velocidad angular del piñón y la de la rueda trasera, ¿cómo son? Iguales. Son iguales. Los ángulos son iguales. ¿Eh? ¿Y ahora qué va a pasar con la velocidad tangencial de la rueda trasera? También va a ser igual ¿Igual a la a del qué? piñón. La velocidad tangencial.
la distancia que va a recorrer esta partícula dando la vuelta. Vea que aquí estamos hablando ya de movimientos lineales con velocidad tangencial. Es la misma distancia que recorre esta otra partícula. No. ¿No? Entonces, para encontrarla, por eso relacionamos la velocidad angular, que tiene que ver con el ángulo que recorre y la distancia que recorren esas partículas. Entonces sería la velocidad angular multiplicada por el radio. En este caso, el radio de la rueda trasera es de 30 centímetros. O sea, lo multiplicamos por 0,3. Y eso nos da para que nos queden metros. ¿Cuánto nos da eso? Compañeros, compañeras. 2,004. 2,004. Ay, otra vez. Voy. 16,68 por 0. 15,72. Ah, ya lo multiplicó por pi. Ajá. Ok. Eso 15. da 5pi. Ajá. Es aproximadamente 5,72. Perdón, 15,72 metros por segundo. ¿Ok? Cualquiera de los dos valores estaría correcto. ¿Qué significa eso? Eso significa que vean lo que se está moviendo el plato o a la velocidad que se mueve el plato. O sea, que la distancia que están recorriendo nuestros pies dando esa vuelta se va a ver amplificada con la velocidad a la que se mueve la bicicleta. ¿Por qué sabemos que esa es la velocidad de la bicicleta? Porque acá, cuando estamos acá, vean ustedes que las partículas se van a mover hacia allá con esa velocidad. Por lo tanto, si aquí, gracias a la fricción que tenemos, entonces la rueda va a avanzar hacia adelante. Con la misma velocidad con la que se mueven las partículas hacia atrás. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, sí, ok. Bueno, acá hay algo importante. Entonces, si ustedes quieren hacer una bicicleta aún más, ¿cómo es que se llama? Que amplifique más esas cosas, lo que podemos hacer sería aumentar el radio del plato y disminuir el piñón. El asunto es que si aumentamos mucho el plato y el piñón queda muy pequeñito, ahí ocurren los problemas, digamos, de torsión, que ese es un tema que vamos a ver más adelante. La cantidad de fuerza que usted tiene que generar hacia abajo es muy grande. Entonces, por eso, no sé si alguno de ustedes anda mucho en bicicleta. ¿Hay alguien, algún ciclista por aquí? Más o menos. Más o menos. Ok, usted que conoce un poco del ciclismo.
Para tirar la velocidad más fuerte en una bicicleta, ¿qué es lo que se hace? Respecto a esos dos elementos, con los cambios en las bicicletas. La más fuerte en resistencia, digamos. Con la que avance con la que avance mejor. Ah, ok, ok. Sería ser menor el plato, el radio, digamos. ¿El radio del plato o del piñón? ¿Qué es lo que se reduce? El del piñón, sí, Sí, entre más pequeño sea el piñón, más se avanza. exacto. Y entre más Pero, grande el plato. ajá. Pero, ¿qué pasa con la fuerza que usted tiene que hacerle? Claro, sí, es mucho. Es demasiada. Ojalá en una buena cuesta. Sí, Ponerlo así en una la buena más cuesta sería fuerte. al revés, más bien. Sí, entonces, el problema que surge aquí, digamos, para poder hacer esa amplificación máxima, ocurre básicamente es por la cantidad de fuerza que se tiene que hacer para mover el piñón. Que ahí ese tema lo vamos a ver más adelante cuando veamos torque. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van viendo el ejercicio? Profe, yo tengo una consulta. Ajá. Es que a mí me dio 15,72, lo mismo que la compañera. Y veo que usted escribió 5 pi. ¿Cuál fue ¿Cuánto es 5 por pi? Ah, ok. Ah, ok, ya entendí. Está bien, gracias, profe. Sí. Sí, el asunto es que lo dejo en términos de pi, digamos, para poder hacer las multiplicaciones y todas esas cosas más rápido en la mente. Eso es lo que pasa. Sí, Sí, entonces si quisiéramos nosotros también hacerlo en términos de pi, pero si nos da 15,72, tendríamos que dividirlo entre pi. ajá, correcto. Ah, ok, perfecto. Gracias, Pero profe. si no, Rosaura, nada más multiplique el número este por 0,03. Y si multiplica eso por 0,03, ¿verdad? Sin multiplicar el pi, entonces ya le queda 5 pi. Ya le queda un 5. Y nada más se le agrega el pi. Sí, Ah, ok, sí, ya me dio. Perfecto. Gracias, profe. ok, con gusto. Bueno, entonces esa es la velocidad tangencial de la rueda trasera. Ahora bien, ¿cuál es la aceleración centrípeta de la rueda? O sea, ¿cuánta aceleración siente esta partícula? Esa partícula, como se está moviendo de forma circular, siempre va a sentir una aceleración hacia el centro. Entonces, la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. En otras palabras, va a ser 5pi o 15,72 elevado al cuadrado dividido entre el radio, que el radio es de 0,3. Si las aceleraciones centrípetas les dan valores muy grandes, no se asusten. Eso es completamente normal. 822,48. ¿Ok?
Perdón, como 47. metros por segundo al cuadrado. Como 47. Ujú. Estamos, entonces. Ahora bien, ¿cuál es la aceleración tangencial? Esa aceleración tangencial de las ruedas me va a decir la aceleración que tiene la bicicleta a la hora de moverse. Entonces, ¿cómo calculamos esa aceleración? Sería el cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Pilar. Ujú. Sí. ¿Y qué nos están diciendo en el ejercicio? ¿Cómo está pedaleando? De manera uniforme. Entonces, ¿cuál es ese cambio de velocidad con respecto al tiempo? Como le da la misma, como da lo mismo, ¿verdad? La misma velocidad durante todo el recorrido, entonces significa que no tiene aceleración tangencial. Y última pregunta, la J. ¿Cuál es la velocidad tangencial de la rueda delantera? ¿A qué velocidad se mueve esta rueda? Si es más pequeñita. Compañeros, compañeras. ¿Qué dicen? Cristian. Ah, bueno, Jefferson. Ya que, Profe, sería igual a la velocidad de la trasera, ¿no? correcto. Sería igual a la velocidad de la rueda trasera. Porque ambas ruedas se están moviendo en el suelo. Entonces, el suelo está generando esa misma reacción o esa misma forma de lo que estaría generando la cadena. Ahora sí, pregunta para todos. ¿Qué les pareció el ejercicio? Creo que hay que tener bastante cuidado, profe, cuando uno resuelve todo esto. De que no Ok. se le haga tal vez un enredo. ¿Y los conceptos les quedaron claros? Esa es la pregunta que les voy a lanzar. Que si les quedaron claros estos conceptos de velocidad, velocidad angular, aceleración, frecuencia, entre otras cosas, que fue lo que vimos la clase pasada. Ok. Ahí veo un tal vez. No sé si quiere preguntar algo. ¿Le quedó alguna duda? Ajá.
Bueno, entonces respondieron 10 de 12 personas. Y veo que 9 de los 10 sí lo entendieron. No sé si la persona que tenga alguna duda quiere externarla o hacer alguna pregunta al respecto. Ok. Si no, cualquier cosa se queda al final de la clase para, ¿verdad? Para atender esas dudas. Ahora bien, quería que fuéramos un poquito al otro de los temas que viene acá. Yo para este tema les generé o había generado, ¿verdad? Una presentación donde viene un poco todo lo que indica la ley de gravitación, entre otras cosas. Y aquí, bueno, datos importantes. Fuerza de gravedad, ¿ok? Va a estar expresada por la fórmula de la constante gravitacional multiplicada por cada una de las dos masas presentes dividido entre la distancia al cuadrado que tenga esa masa. Por ejemplo, ya nosotros eso se los había dado. Ya habíamos visto que para una persona, esto parece más el principito, ¿verdad? Persona en un planeta enano. Entonces vamos a ver que la distancia que nosotros vamos a medir es la distancia que hay entre el centro del planeta y el centro de masas o el centro de la otra persona. ¿Okay? Multiplicamos la masa del planeta por la masa del otro objeto y así encontramos esa fuerza de gravedad. Lo importante acá es que esta fuerza de gravedad corresponde al peso del objeto. ¿Okay? Entonces, como ustedes se acuerdan, la fuerza de gravedad o el peso se puede obtener multiplicando la gravedad por la masa. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que el campo gravitacional que nosotros vamos a tener o la gravedad, ¿verdad? De un objeto va a ser multiplicar esta parte de acá. Sería la constante de gravitación universal multiplicada por la masa de la Tierra, en este caso, ¿verdad? O de cualquier objeto como tal, al que le queramos sacar esa fuerza, esa gravedad a una distancia determinada. En este caso, lo que calculamos es la distancia o el radio de la Tierra. Si ustedes se acuerdan, ok, esto lo podemos calcular y eso va a dar más o menos, ¿verdad? A nivel del mar, va a dar más o menos 9,81. ¿Ok? Entonces, ¿dónde va a ser más fuerte la gravedad? ¿En la playa o en el Everest? Compañeros, compañeras. ¿Dónde será más fuerte la gravedad? ¿En la playa o en el Everest? En el Everest, profe, ¿Por qué? porque estaría más alto. Yo digo que lo es, Que es al revés, dice el compañero.
Vamos a ver. Yo estoy acá. Supongamos que ahí está la playa y aquí está el Everest. ¿Sí? Entonces, esta distancia, ¿dónde va a ser mayor? ¿A la playa o al Everest? Al Everest. Al Everest. Esa distancia va a ser más grande. Por lo tanto, si divido entre un número más grande, ¿qué va a pasar? Resultado más pequeño. El resultado va a ser más pequeño. Entonces, la gravedad, ¿dónde va a ser mayor? ¿En la playa o en el Everest? La playita. En la playa. En la playa vamos a tener mayor fuerza de gravedad. Por eso, para saltar alto, entre más cerca estemos de la playa, más nos va a costar saltar alto. Solo por eso, sino también por la columna de presión de aire que tenemos en nuestros hombros, que es mayor en la playa que en el Everest. Entonces, con eso podríamos concluir que una persona que salta 1 metro en el Everest no podría saltar 1 metro en la playa. Aunque hay factores biológicos que, ¿verdad?, hay que tomar en cuenta. Que es que en el Everest hay menos oxígeno, entonces cuesta más hacer cualquier función biológica. Bueno, pero ahí se puede, esos son ya cuestiones más filosóficas. Bueno, sí son cuestiones científicas, pero ya habría que tomar en cuenta muchos otros puntos de vista. Ahora, cuando nosotros queremos calcular este valor de G, se creó un experimento bastante interesante. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se conoce? Es como la balanza de Cavendish. Que lo que se usa son dos masas pequeñitas, iguales, y se usan dos masas grandes iguales. Eso para amplificar la fuerza, para que la fuerza de atracción sea el doble. Entonces, al colocar esas masas, básicamente se van a ver atraídas, lo que va a hacer que ¿cómo es que se llama? Que ese alambre se tuerza. Y si ese alambre se tuerce, nosotros podríamos tirar un láser y medir entonces ese ángulo del láser emitido con respecto al láser. ¿Cómo es que se llama? Con respecto al láser, vamos a ver, un láser reflejado. Entonces, si obtenemos eso, podemos obtener y tenemos las constantes del cable que estamos usando, entonces podríamos obtener ese valor de la fuerza de gravedad. Y con eso se consigue aproximar bastante bien la constante gravitacional, que como se ve en la filmina anterior, es un valor conocido de 6,67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados por kilogramo cuadrado. ¿Okay? Igual aquí ustedes, aquí en esto, ahí les puse más de la cuenta, les puse cómo calcular la energía potencial gravitacional, les puse cómo calcular, que ese es el tema que vamos a ver más adelante, cómo calcular la velocidad que se necesita para escapar de una estrella o de un planeta.
Y les puse un poquito de las leyes de Kepler, que son 3. La primera nos dice que los cuerpos se mueven en órbitas elípticas, no redondas, ¿verdad? Y el Sol está en uno de los, ¿cómo es que se llama? El Sol está en uno de los focos de la elipse. La segunda ley que nos dice que entre más cerca estemos de el planeta, la velocidad, perdón, entre más cerca estemos de la estrella, la velocidad del planeta va a ser mayor. Y entre más lejos estemos, la velocidad es menor. ¿Por qué? Porque áreas iguales lo recorre en tiempos iguales. Eso fue una de las observaciones que hizo Kepler. Y la última ley de Kepler, esa si quiere la podemos demostrar. Lo que nos dice es que el periodo al cuadrado dividido entre el radio al cubo es igual para todos los planetas. O sea, existe una relación entre el radio de la órbita de los planetas y el periodo que estos tienen. ¿Sí sabían eso ustedes? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿quieren que demostremos eso? Para que hagamos un ejercicio al respecto. Sí, profe, por favor. Okay. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos el Sol o cualquier estrella en el centro de un sistema solar o un sistema planetario. Y tenemos acá los planetas dando vueltas. Vamos a suponer que están dando vueltas de forma circular. No es circular, pero es una buena aproximación. Entonces, este planeta tiene una masa m. Y el Sol tiene una masa del Sol. Entonces, la única fuerza que tenemos entre los dos, o sea, la suma de fuerzas, según lo que nos dice la segunda ley de Newton, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Estamos en una sola línea, entonces podríamos tomar acá este sistema de coordenadas. Sistema X, Y. Entonces, la suma de fuerzas en X va a ser la fuerza de gravedad, o sea, la constante gravitacional multiplicada por la masa del planeta, multiplicada por la masa del Sol, dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Esto va a ser igual a la masa del planeta por la aceleración del planeta. Y esa aceleración sabemos que es una aceleración centrípeta. O sea, la aceleración centrípeta yo la puedo ver como la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Pero en este caso nos interesa escribirla diferente. No con la velocidad, sino con la velocidad angular. Acuérdense que la velocidad es la velocidad angular multiplicada por el radio. Por lo tanto, si la elevo al cuadrado a ese lado, elevo al cuadrado a ese lado. Y lo meto acá. Entonces, eso me va a quedar omega cuadrado por r cuadrado entre r. En otras palabras, omega cuadrado por el radio.
Nada más que esa velocidad angular, que es otra de las fórmulas que vamos a usar, es el ángulo que recorre en un periodo. O sea, en dar una vuelta tiene un ángulo de 2pi. Y el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces ahí vamos a desarrollar eso como la velocidad angular. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Es que ahí donde dice T a la 2 dividido entre R3 es igual, yo sé que es una T, pero lo que está antes es una C. Allá a la derecha. El que hizo a la derecha. Esta Ah, es una G. es una G. Esa es la constante gravitacional. No, no, yo 6,67 sé. por... La fórmula que usted puso allá que dice T al cuadrado dividido entre R3 es igual a una constante. Ajá, ¿qué Esa es es la eso? abreviatura de constante. Ah, O sea que para un mismo sistema planetario tiene siempre el mismo valor. ok, ok. Gracias. Profe, disculpe, Ajá. eso se me pegó la clase. ¿Cómo es que llegó a m entre 2pi? AM por 2pi entre t al cuadrado. Ajá. Ok. Vamos de nuevo. Esto es masa por aceleración. Sí. La aceleración que siente el planeta es una aceleración centrípeta. Que nosotros vimos que la fórmula de la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado entre el radio. Compañera. Ajá, profe. Ahora, esa velocidad yo la puedo ver como velocidad angular multiplicada por el radio. Sí. Sí, profe. Entonces esto, si lo elevo al cuadrado, me va a quedar velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado. Eso es la velocidad tangencial al cuadrado. Si lo divido entre el radio, vean que se me va a cancelar uno de esos radios. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ahora, yo voy a trabajar con esta velocidad angular. Y voy a decir la velocidad angular es el ángulo entre el tiempo. Entonces yo sé que para una vuelta, ¿cuál es el ángulo que necesito para dar una vuelta completa? Compañera. En radianes. En grados serían 360 grados la vuelta completa, pero en radianes. Radianes sería 2pi. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa se llama el periodo. ¿Sí? Compañera. Sí, profe, ya lo entendí mejor. Muchas Y ahora gracias. sí. Ok. Entonces, si yo agarro esto acá, vean que sería el 2pi elevarlo al cuadrado y el periodo elevarlo al cuadrado. O elevar cada uno de los valores, como hay multiplicaciones y divisiones, elevar cada uno de los valores al cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, este radio está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Este periodo al cuadrado está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar.
Y todo esto pasa a dividir. Pero antes de hacer eso, vean ustedes que la masa del planeta se cancela entre sí. Entonces, si esa masa del planeta se cancela, llegamos a la conclusión de que este pasaba a multiplicar p al cuadrado es igual a. Esto queda igual 2 al cuadrado por pi al cuadrado. El radio ahora va a estar radio por radio al cuadrado. Me queda un radio a la 3. Y el G por la masa del Sol o la masa de la estrella pasa a dividir. Entonces, de esta manera encontramos esa relación entre el periodo y el radio. Ahora, esta relación, este radio a la 3, si quieren lo mandamos a dividir. Y veamos a ver, a este lado, esto es siempre un mismo valor, G es un valor constante, y como estamos hablando de un mismo sistema planetario, la masa de la estrella sería la misma para el mismo sistema planetario. Entonces de ahí se saca que esta relación es constante. ¿Me entendieron? Compañeros, compañeras. Sí, profe, está muy curioso. Está curioso. Entonces, esa es la tercera ley de Kepler. Kepler la desarrolló solamente haciendo midiendo cosas y haciendo observaciones. Entonces, ese es un poco alguno de los ejercicios que estamos viendo. Ahora sí, bueno, ya se me pasó bastante el tiempo. Si quieren, vamos a un receso. ¿De cuánto? Un receso de 10 minutos. ¿Les parece? Sí. Sí. Ya para entrar, entonces, en el tema final, que sería la parte de movimiento relativo. La grabación. Bueno, volvemos acá. Y ahí una de las compañeras me estaba haciendo una pregunta durante el receso. ¿Qué va a pasar con el curso, ya que este curso es semipresencial? Bueno, para los últimos o las últimas semanas, yo les había dicho a ustedes que algunas clases las vamos a tener virtuales o, ¿verdad?, asincrónicas, y otras clases las vamos a tener presenciales. Yo ahí estoy como esperando bien un documento para ver con respecto a, ¿verdad?, la interpretación que se le puede dar a las resoluciones de rectoría. Y entonces ahí, ¿verdad?, hemos estado conversando un poco durante la tarde con respecto a eso. Y básicamente lo que indica es como que va a seguir. De ahí en adelante el curso se tornaría semipresencial. Entonces, en algunas semanas yo los voy a convocar a clases 2 días. Algunas semanas solamente los voy a convocar un día. Digamos, algo parecido a lo que hemos venido haciendo.
pero ese día los estaría convocando a la clase. Ok, ahí si no me equivoco, no recuerdo ahorita cuál era la clase que nos correspondía, pero me parece que era la B210, si no me equivoco. Entonces, sí. Igual yo les estaría avisando ahí semana a semana cuáles semanas vamos a tener clases en la clase y cuáles semanas vamos a tener lo que sería la parte asincrónica, ¿verdad? Para que ustedes revisen los documentos de cátedra. Eso ahí entonces lo vamos a ir viendo un poco semana a semana. Lo vamos a ir trabajando de esa manera. Sí. Entonces, digamos, lo que sí estoy esperando es como esa, ¿verdad? Ese documento de la vicerrectoría firmado donde nos indiquen realmente cuál interpretación es la que le vamos a dar a las resoluciones que han tenido. Entonces, yo esperaría ya la otra semana estarles diciendo cuál va a ser el plan de acción para el final del curso. ¿Ok? Está bien, profe. Entonces, se lo vamos a trabajar. Bueno, acá vamos un momentito entonces a la última parte, que es la parte de movimiento relativo. Esto de movimiento relativo realmente es complicado, digamos, de entender como tal. Pero una vez que ustedes le van agarrando el truco al asunto, ya se vuelve un poco más sencillo. ¿Ok? ¿Qué es la idea general de esto de movimiento relativo? ¿Se acuerdan ustedes que yo les había hablado? ¿Verdad? Nosotros lo que vamos a hacer son pasos o formas de cambiarnos de un sistema de referencia a otro sistema de referencia que sean inerciales entre sí. O sea, que tengamos una velocidad entre ellos. Esa es un poco la idea. Esto de una forma, ¿verdad? Un poco más simple o un ejemplo, ¿verdad? Para asociar bien las cosas, lo que vamos a ver es lo siguiente. Imagínese esta persona que está aquí, quieta, ¿ok? Y este otro observador que está dentro del tren. Sí. Compañeros, compañeras. Entonces, esta persona va a generar su sistema de referencia y vamos a decir que el sistema de referencia es X, Y y Z para esta persona que está quieta. Ok, voy a subrayarlo con el verde y con el rojo. Entonces tenemos a esta persona. Esta persona también va a ser su propio sistema de referencia. El asunto es que en un inicio para t igual 0, los sistemas de referencia van a coincidir. O sea, este va a ser mi X', mi Z' y mi Y'. ¿Ok? Conforme pase el tiempo, vean que esta persona se está moviendo junto al tren. O sea, el sistema de referencia tiene una velocidad. Eso significa que ahora
ya nuestro sistema para un tiempo diferente, ahora va a estar aquí. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, gracias a eso, nosotros vamos a decir, entonces, que lo que se está moviendo como tal a una cierta velocidad es el sistema de referencia per se. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo dentro del tren tengo una pelotita? Aquí voy a tener una pelota. Vamos a ponerla aquí en la que se pueda ver desde la ventana. O la mancha que hay ahí en la ventana. ¿Ok? Alguien agarró y pegó un chicle en la ventana, entonces ese es el objeto que nosotros vamos a analizar. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí. Ok, entonces vean que este objeto está quieto en el tren. Así que esta persona ve que el objeto siempre va a estar en la misma posición. O sea, siempre va a estar en X', Y' y Z'. ¿Ok? Pero este ciclista ya no la va a observar que se queda ahí quieta. El ciclista ve que ese chicle se está moviendo con el tren. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado el chicle? Bueno, va a estar ubicado en la posición que tiene de acuerdo al sistema de referencia en movimiento más la velocidad que lleva el tren por el tiempo, más la velocidad del sistema de referencia por el tiempo. ¿Ok? Acuérdense que el tren es nuestro sistema de referencia en movimiento. Entonces, ahí es donde esta persona va a observarlo. En el eje Y, como el tren no se mueve en el eje Y, siempre va a permanecer en la misma posición e igualmente en el eje Z. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Ok. Entonces, esta idea, digamos, de movimiento relativo, lo que nos permite es pasar información de un sistema que se está moviendo a un sistema quieto, o del sistema quieto al sistema que se está moviendo. Pero las leyes de la física son invariantes ante cualquier sistema de referencia. O sea, si yo uso todos los datos del sistema de referencia, es exactamente lo mismo si lo uso en un sistema de referencia o en otro. Así que este tema nada más es cómo pasar mis datos de un sistema a otro. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si en lugar de un chicle, esta persona lanza una pelota hacia allá? Lanzó una pelota de aquí para que la recoja esta persona acá. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, ya ahora sabemos que las posiciones se pueden encontrar de esta manera. Con respecto a las velocidades, ya no voy a usar una V para no
¿cómo es que se llama? Para no confundir la velocidad del sistema de referencias, sino voy a usar una U para representar la velocidad. Entonces, si yo derivo eso con respecto al tiempo, voy a obtener la velocidad. Va a ser igual a la velocidad del sistema primado más la velocidad del sistema de referencia. Ojo, estas son velocidades, así que necesito poner lo que serían los, ¿cómo es que se llama? Los signos que tenga esa velocidad. ¿Ok? La velocidad en Y va a permanecer constante porque el tren no se mueve en Y. Entonces es lo mismo medirla en uno o en otro. Y la velocidad en Z, en el sistema quieto, ¿verdad? S, vamos a llamar que es el sistema quieto. Y el tren que se está moviendo, entonces le voy a llamar S'. Entonces, la velocidad en Z permanece invariante. Y con respecto a las aceleraciones, no importa en cuál sistema de referencia nos encontremos, las aceleraciones son las mismas sin importar el sistema de referencia. ¿Ok? ¿Me siguieron con esto? Sí, profe. Entonces, la idea es que yo puedo usar un sistema u otro sistema de referencia sin importar en qué sistema nos encontremos. Ahora bien, ¿cuál va a ser el sistema quieto y cuál es el sistema que se mueve? Eso es un problema filosófico o una paradoja que existe. ¿Ok? Entonces, veamos lo siguiente. Ustedes están dentro de un tren. ¿Ok? Que hay una persona que está dentro de un tren. Y esa persona tiene una linterna. ¿Ok? El tren es de cristal. Entonces esa persona tiene una linterna. Y por aquí está otra persona en un segundo tren. Y esta otra persona también tiene una linterna. ¿Ok? Entonces, si esas personas llegaron y las durmieron y las colocaron dentro de una cueva o dentro de un túnel muy, muy grande, ¿ok? Y los trenes se mueven o uno de los dos trenes se mueve o los dos, ¿verdad? No importa. Si este tren se mueve hacia allá, ¿qué es lo que observa la persona B? La persona B va a estar viendo que la luz en A se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Y para él está quieto.
¿Está claro o no? Compañeros, compañeras. Sí. Ahora, ¿qué observa la persona en A? La persona en A va a estar quieto para él, pero va a observar que la luz de B se aleja hacia atrás. ¿Sí o no? Esto es algo parecido, digamos, a cuando ustedes van en la pista. Si ustedes van a 90 kilómetros por hora, a una velocidad constante, y se encuentran a la par un carro que va a 90 kilómetros por hora, ustedes pueden ir hablando normalmente con los integrantes del otro carro. Hasta se pueden pasar de carro. ¿Ok? Es muy peligroso, pero se podría hacer. Se pueden pasar de un carro al otro y ahí como si los carros estuvieran estacionados. Ustedes sienten lo mismo cuando solo observan al otro carro sin observar el resto de la tierra. Ustedes observan que el otro carro está quieto. Ahora, si el otro carro va a 100 kilómetros por hora, ustedes van a observar que a ustedes los van rebasando, pero muy despacito. No se siente, ustedes no van a sentir que el otro carro va a 100 kilómetros por hora. Ustedes sienten que el otro carro va a 10 kilómetros por hora. Porque la velocidad del carro en su sistema primado es igual a la velocidad que se ve desde una persona que está en la calle menos la velocidad del sistema de referencia. Entonces, la velocidad que ustedes observan es los 100 kilómetros por hora, pero ustedes van a 90 kilómetros por hora. Entonces, en su sistema en movimiento, ustedes van a ver que el otro carro se mueve a 10 kilómetros por hora. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Ahora, si ustedes van a 90 kilómetros por hora y al frente allá adelante hay alguien que se va moviendo a 70 kilómetros por hora, entonces ustedes van a ver que la otra persona se va moviendo hacia atrás a 20 kilómetros por hora. Eso es cuando ustedes van rebasando el carro. Ustedes no se ven rebasándolo, sino ustedes lo que vean es, aquí van quietos y ustedes van a ver que este otro carro se va moviendo para atrás. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces veamos acá este ejemplo. Ya, hagamos esto. Si ustedes están aquí quietos, ¿ok? Y este globo se va moviendo para arriba, ¿ok? Entonces, esta persona va a lanzar una pelota a la derecha. Entonces sabemos que como esta persona lanza una pelota hacia la derecha, ok, voy a cambiar un poco los sistemas de coordenadas para que nos queden ahí parecidos. Vamos a decir entonces que este es el eje X y este es el eje Y. Por lo tanto,
la velocidad a la cual lo ve la persona que está en el globo, este es mi sistema S', este es mi sistema S', y este es mi sistema S. Entonces, la persona a la que, o la velocidad a la cual ve salir la pelota, esta persona que está en el globo, va a ser en X, 0, en Y va a ver la pelota moverse a 10 metros por segundo, y en Z la va a ver a 0. ¿Ok? ¿Me siguen? Nos dicen que la velocidad del sistema de referencia va a ser igual a, se mueve hacia arriba a 5 metros por segundo. En Y0 y en Z0. Entonces, la velocidad a la cual esta persona va a ver moverse la pelota va a ser igual a la velocidad en el sistema primado más la velocidad del sistema de referencia. En otras palabras, va a ser 0, 10, 0 más 5, 0, 0. Vean que aquí yo lo estoy sumando los sistemas de referencia. Entonces, esta persona que está aquí va a ver que la pelota se mueve en X a 5 metros por segundo, en Y a 10 y en Z a 0. En otras palabras, esta persona ve que la pelota hace esto. El que está montado en el globo. Que eso es, por ejemplo, cuando ustedes agarran, que no es una buena costumbre, y sacan la mano por la ventana y tiran un papel. Ustedes van a ver que el papel simplemente cae. Pero una persona que está en el suelo va a ver que la pelota sube y luego baja. Y esta parte de subir tiene que ver con el sistema de referencia o con el objeto donde estaba montado. Entonces, esto de movimiento relativo, las ecuaciones de Newton se van a seguir usando igual. No importa en cuál sistema de referencia esté, pero tenemos que tener en cuenta cada uno de los sistemas de referencia para poder observar las cosas. Ahí les recomiendo que vean, por ejemplo, este otro ejercicio. Este fue el que hice con este de acá. Lo hice con el grupo 4. O ahí pueden ver un poco los del semestre pasado. Como para que tengan un poquito más de referencias al respecto. Entonces, no sé si hay dudas o les quedó claro esto de movimiento relativo. Compañeros, compañeras. La próxima semana vamos a hacer más ejemplos de eso. Para la próxima semana yo pensaba hacer lo siguiente. Pensaba darles un poco las dos clases. Nada más que déjenme revisar un toquecito, una cosa. Es
que el asunto es que, digamos, yo vivo en un condominio y el jueves de la otra semana, dijeron que iban a hacer la asamblea. El jueves creo que es a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Entonces yo pensaba que tuviéramos una hora de clases el otro jueves y el martes tener 2 horas de clases de la otra semana. Ya la siguiente sería Semana Santa, entonces ahí pueden descansar un poco más. A mí me parece bien, profe. Sí. Así entramos el martes. Profe. Sí. Perdón, entonces este martes no nos conectamos. No, es más bien este martes nos conectamos y el jueves nos conectamos solo una hora. Ok, perfecto. Gracias, profe. Sí. Ujú. Entonces, ¿hay alguien que no esté de acuerdo? Compañeros, compañeras. Todo bien. Nada más me queda la duda. ¿Cuándo es que volvemos? ¿Es después de Semana Santa? Que volvemos a que Bueno, no volvemos, sino que se efectúa lo de que presencialidad. empezamos la presencialidad. Ajá. Según lo que vi en el último comunicado, estaban hablando que es a partir del 18. Sí, terminamos entonces. Sí, es el lunes luego de semana. Sí, el lunes luego de Semana Santa. Ya se vuelve a la presencialidad. Entonces, Listo. la otra semana yo les estaría avisando bien cómo va a ser el rol y, ¿verdad? Vamos a tratar de tener algunas clases por Zoom y algunas clases sí las vamos a hacer en la clase propiamente y cosas por el estilo. Sí, Sí, profe. ok. Julián, no sé si estaba diciendo algo, que escuché el micrófono, pero ya que vi el micrófono moverse, pero no lo escuché. Profe, fue que puse mi agenda encima del teclado, entonces se desmutió. Ah, ok. Bueno, entonces sí, básicamente quedamos así. Ahí les dejo esos ejercicios para que resuelvan algunos y el martes resolvemos otro ejercicio de eso de movimiento relativo, como para que ya les quede un poquito más reforzado este tema. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Entonces, por el momento me despido de los que están viendo el video.